ya usted lo ha referido, ingeniero, el 7 de diciembre del presente año fue el día D para don Pedro Castillo Terrones y todo lo que ha sucedido a partir de ese día. Precisiones al canto. A las 11:40 de la mañana, el Perú escuchó un mensaje leído por el presidente citado. 3, 4 minutos o 5 minutos, quizá no viene al canto a hacer esas precisiones, pero esos son los 3 o 4 o 5 minutos para todos aquellos que lidera un juez supremo llamado César San Martín Castro. Ya ustedes saben quién es. La foto está por ahí, por todo lado, por doquier. Esos 3 o 4 o 5 minutos han sido validados como la presunta comisión del delito de rebelión, delito de conspiración, delito de abuso de autoridad y delito contra la paz pública. Fíjense cómo en 3 minutos se pueden cometer 4 figuras delictivas solo leyendo un mensaje de 3 o 4 minutos que quizá él no lo ha escrito, porque le ayudaron mucho, según se sabe. Y especialmente juristas, claro, ¿no? Porque convocar a un Congreso constituido y constituyente para que a la vez, bifrontemente, se dicte una constitución política, eso no corresponde a un profesor rural de Puña, ¿no? Menos a uno que solo es especialista en ser de labor ronderil. Y bueno, fue a las 11:40 de la mañana que se leyó este mensaje, en cuyo texto aparecía disolver el Congreso, convocar a elecciones para un nuevo Congreso a fin de que tenga facultades constituyentes. Congreso constituido y Congreso constituyente, que es muy inusual, ¿no? Que haya un Congreso bipolar, bifronte, constituido para la labor ordinaria de legislar, de fiscalizar, y constituyente para que a su vez represente al pueblo y dicte una nueva constitución política, la que tanto aspira, creo, la mayoría de la población peruana, quizá 2/3 de la población peruana. Pero después de leído este mensaje en los 3 o 4 minutos reseñados, fue detenido don Pedro Castillo Terrones específicamente a la 1:42 de la tarde. Fue detenido dizque en flagrancia. He allí el inicio de la farsa. He allí el inicio de la dictadura de la ilicitud en el Perú. Por eso es que ojalá tenga todo el tiempo suficiente para explicar. Nunca hubo flagrancia, nunca debió darse la detención policial, tampoco la detención preliminar judicial, menos la prisión preventiva. Y lo tremebundo es que esa prisión preventiva ha sido dictada por 5 jueces supremos, liderados por César San Martín Castro, el mismo que con otros jueces supremos más es el que dictó la detención preliminar judicial. Por supuesto, en segunda instancia, porque la primera, tanto en la detención preliminar como en la prisión preventiva, la dictó un juez supremo, Juan Carlos Checley Soria, el mismo juez supremo que prohibió a la misma Benavides Vargas Patricia que pasara de la investigación preliminar a la investigación preparatoria
y el mismo que impúdicamente ha validado la investigación preparatoria y por supuesto ha dictado la prisión preventiva, con la anuencia confirmatoria de César San Martín Castro y de 4 jueces supremos más, como parte de una farsa. Creo que estos 6 jueces supremos, y por supuesto, en primer lugar, la fiscal de la Nación, han cometido el delito de prevaricato. Delito de prevaricatos que se encuentra previsto en el numeral 418 del Código Penal. Que lo consuma todo aquel juez o todo aquel fiscal que dicta una resolución o una disposición contra el texto expreso y claro de la ley, como en efecto ha sucedido. Delito de prevaricato que también se comete cuando se le imputa hechos falsos a quien es objeto de prisión preventiva. Ambos supuestos los referiré. Y delito de prevaricato que no lo cometen pues aisladamente los personajes reseñados, sino con toda nitidez en organización criminal. Lo reitero, en organización criminal. Don César San Martín Castro, yo no lo estoy difamando ni a usted ni a sus colegas. Simplemente estoy haciendo apreciaciones técnico-jurídicas respecto de la conducta que usted ha mostrado tanto en su resolución de detención preliminar judicial como en su resolución de prisión preventiva. Eso es el que me faculta decirle que usted ha cometido el delito de prevaricato en maridaje con el de organización criminal. Y ambas figuras delictivas, desde el año 2006, tienen penas individualmente distintas, pero que se suman. Entonces, si sumamos la pena que le corresponde al delito de prevaricato y la que corresponde al de organización criminal, entonces podemos superar fríamente el monto máximo de 35 años de pena, porque cuando se suman las penas y el guarismo es superior a 35, 40, 50, 100 como es en Estados Unidos, en el Perú, por benevolencia, se les rebaja solo a 35. Y 35 por consumación. No, don César San Martín, por la tentativa que usted mismo escribió en su resolución de detención preliminar, que solo había quedado lo que leyó don Pedro Castillo Terrones en grado de tentativa y que no había un golpe de Estado. Pero me asusta cuando un abogado del expresidente Benji Espinosa dice que allí hubo golpe de Estado y que por eso ha renunciado a la defensa. No, Benji, estás yéndote de lengua, por lo que ojalá me escuches. Recuerden que les dije que el delito presuntamente se habría cometido a las 11:40 de la mañana y que fue detenido a las 1:42 de la tarde, es decir, exactamente a las 2 horas. Y desde las 11:40 hasta la 1:42 no hay ningún hecho nuevo que se le impute al presidente. Ningún hecho. Solo se le imputa como 4 figuras delictivas lo que leyó en el mensaje. Leyó. Pero la Constitución dice que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, excepto por la policía en delito flagrante. Entonces, San Martín Castro, la Constitución dice detención policial frente a un delito flagrante. Usted ha dicho en su resolución que leyó cuasi flagrancia, y cuasi flagrancia no es flagrancia, don César San Martín. Cuasi flagrancia es casi, iba a ser flagrancia, casi, pero lo detuvo.
un policía en forma ilegal, inconstitucional, delictiva, es decir, con la marca de un coronel colchado, porque la Constitución dice que la policía me puede detener sin mandato del juez en delito flagrante, no en casi. Pero la Constitución no se aplica sola. La Constitución quizá no es captada en su real savia, en su genuina savia, por un policía que detiene, para que esa facultad de la policía, a fin de que detenga frente a una flagrancia, tiene que ser interpretada por una sola ley adicional, el Código Procesal Penal, cuyo artículo respectivo dice que el policía puede detener en delito flagrante a quien sorprende, reitero, a quien sorprende, a quien constata, a quien ve, a quien observa en la realización misma del delito. ¿Acaso no es que el coronel Colchado ha dado su informe en donde él mismo prueba el delito que ha cometido? Él, en unos papelitos que yo he visto, dice que recibió orden superior. Si recibió orden superior, significa que él no constató la flagrancia de Pedro Castillo. Si recibió orden superior, significa que Colchado y los que mostraron la metralleta delante del carro que transportaba al presidente no habían ni visto, ni observado, ni nada, porque la orden superior ni siquiera ellos pueden saber de dónde vino, porque ¿dónde habrá estado ese general que le ordenó a Colchado? Porque solo un general le puede ordenar a un coronel. Les aseguro que Colchado no habría ni imaginado si su general se encontraba en el baño. No habría imaginado si su general se encontraba con alguna trampa. No habría imaginado a quién se debe que ese general de la PNP adoptó la decisión de detener a quien él no detuvo, porque él tuvo la cobardía de llamar para que detengan. Eso revela que jamás el que lo detuvo constató, sorprendió al sujeto activo de la flagrancia, jamás, porque esa orden vino inalámbrica, y la orden inalámbrica ni siquiera se sabe de dónde proviene. Ahora yo he referido que estoy en Valencia, en España, porque lo he dicho, y porque quizá con lo que ven de mi celular constatan que estoy en una oficina pues europea. Pero Colchado no puede afirmar nada de lo que yo estoy diciendo, porque él asevera que hubo orden superior. Orden superior que ahora se sabe fue con decisión de los generales de la Fuerza Armada que se reunieron en un local militar. Significa que los que lo detuvieron no fueron los que constataron la flagrancia y ellos lo detuvieron, no. Esos generales que decidieron, sea de la Fuerza Armada, militares o de la Policía Nacional, si habrían visto la flagrancia, habían sorprendido, ellos tuvieron que irse a detenerlo y no ordenar a un súbdito como es Colchado. Por lo tanto, no puede hablarse de flagrancia porque no se está cumpliendo el artículo correspondiente del Código Procesal Penal, si la memoria no me falla, es el 259, que le faculta al policía detener a quien sorprende, a quien sorprende. El verbo sorprender no es recibir una orden superior. A quien sorprende en flagrancia, lo detiene. Pero como César San Martín no es capaz de hablar de que aquí hubo una flagrancia, él y los 4 más que lo siguen, porque él es el guía, él es el líder de la organización a la que me he referido, él los orienta hasta por escrito, como aquí los orientó con su ponencia
ponencia que él es el que redactó solo, y que los 4 que agregaron su firma no le agregaron ni una coma, ni un punto y coma, ni un punto acápite, ni una palabra, porque al oráculo de Delfos no lo pueden desautorizar corrigiéndole. Él mismo, San Martín y los 4 más, reconocen que solo este evento, el suceder fáctico, llegó al grado de tentativa. Es decir, tuvo la intención de golpear, pero no consumó. Y esto que señaló por escrito en su resolución César San Martín y los 4 jueces supremos más, se contraría en el auto de apelación que confirma la prisión preventiva, porque allí César San Martín Castro y tus 4 colegas cometes la otra modalidad del delito de prevaricato, porque estás imputando hechos falsos al presunto sujeto activo de la rebelión. ¿Sabes cuáles son los hechos falsos que imputas? Escriban con un papel. Dice que don Pedro Castillo Terrones, aquel 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana, con el mensaje que leyó, a pesar que no lo haya escrito en su totalidad quizá, ordenó. Yo creo que César San Martín sabe que ordenó es el participio pasado, es el pretérito del verbo ordenar. Yo ordeno es presente el indicativo, ordenó es el pasado. César San Martín Castro, ¿cuándo lo ordenó? ¿Hay alguna palabra en el mensaje que leyó Pedro Castillo en donde ordena? ¿Y qué le ordena? Según esa resolución, tiene que ordenar la realización del verbo típico nuclear del delito de rebelión. Y César San Martín sabe más de derecho penal que Guillermo Olivera Díaz, a pesar que él fue secretario cuando yo era juez penal titular de Lima. A pesar que él solo me invitaba a las comidas que él le organizaba al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, porque era su secretario. La orden tuvo que ser: levántense en armas. Pero César San Martín, que dicta una sentencia como detención preliminar, dice que la orden era para la posibilidad de usar las armas si es que alguien se oponía al golpista. Qué interesante. César San Martín está creando un nuevo delito de rebelión. Ya no es la orden de levantarse en armas, no, ya es la orden. Y si por casualidad alguien se opone a ustedes, recién levantan las armas, mañana, pasado. Y si nunca se le opone nadie, nunca levantan las armas. Qué interesante delito de rebelión. Pero él ya lo dijo en la resolución de detención preliminar, que era un delito de rebelión en grado de tentativa. Pero en esta resolución de auto de apelación de prisión preventiva, dice que ordenó pasado. Además, decretó, bendito San Martín Castro, y todavía apellida San Martín, decretó. ¿Cuál es el decreto supremo que haya dictado Pedro Castillo? ¿Cuál es el decreto de urgencia que haya dictado Pedro Castillo? ¿Cuál es el decreto legislativo que haya dictado Pedro Castillo para que emplees el verbo decretar? Cuando leyó el mensaje no decretó nada César San Martín Castro. Pero tú dices que ya decretó la reorganización del Poder Judicial. Ya dices que ya decretó la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional. ¿Qué crimen de lesa juridicidad cometen estos jueces supremos? ¿Qué crimen de lesa democracia cometen estos jueces supremos, teniéndolo en prisión preventiva de 18 meses a un expresidente, aún estando en funciones? Y ahí no queda la cosa con hechos falsos.
Lean, por favor, las 2 páginas iniciales de la resolución de prisión preventiva de San Martín Castro y sus 4 adláteres. Dice, constituyó. ¿Sabrá el referido magistrado qué es constituir? ¿Sabrá que el pretérito de constituir es constituyó? ¿Saben qué dice? Constituyó un gobierno de excepción. Por favor, ¿cuál es el gobierno de excepción que ha constituido Pedro Castillo Terrones leyendo el mensaje y ser detenido a las 2 horas? Y aquí viene el tema. Para dictar prisión preventiva, en donde, como ven, hay prevaricato por violentar el texto expreso y sentido de la ley y por imputar hechos falsos que nunca se cometieron. Nunca han habido esos hechos cuando se lee un mensaje. Recuerden que para saber si yo voy a apresar, si voy a validar una investigación preparatoria dictada por Patricia Benavides Vargas, yo tengo que saber si los delitos motivos de la prisión preventiva son pasibles de investigación preparatoria. ¿Están o no autorizados por la Constitución Política? Y la respuesta es no lo están, porque la Constitución Política en su artículo 117 dice sin ambajes, en forma muy meridiana, si quieren subrayada, término que me gusta, apodíctica, que solo puede acusarse durante su mandato al presidente en funciones por traición a la patria, que no es el caso, por disolver el Congreso. ¿Cuál es la disolución que ha hecho leyendo un mensaje? Parece que este miembro de la organización se olvidó de lo que otro miembro de la organización ha escrito. Lean, por favor, la resolución del Congreso que publica el peruano el 7 de diciembre del del año pasado, en donde dice en forma expresa, se pretendió disolver. César San Martín, pero tú dices que se disolvió. Además, esa misma resolución del Congreso dice que tuvo la intención, léanlo por favor. Como ven, para César San Martín no es que tuvo la intención, sino que constituyó un gobierno de excepción, decretó la reorganización del Poder Judicial y ordenó a las Fuerzas Armadas levantarse por si acaso alguien se opone al golpista, y como nadie se opuso, no hubieron tales levantamientos, ni de un cachaquito, ni de un cabo sierrafilas, ni de un coronel colchado, ni de un general, de nadie. Pero ahí viene el tema. Esta resolución del Congreso dice que de vacancia es otra prueba de la farsa más, que César San Martín Castro no se atreve sino a driblearlo, a saltearlo, a eludirlo, porque jamás se pronuncia por la vacancia, debiendo hacerlo, porque la vacancia se dicta por una resolución del Congreso. Cuidado, resolución del Congreso, publicada en el peruano ese mismo día a las 3:57 de la tarde. Entonces, como mínimo, tenían que los jueces supremos ver si los delitos motivos de la prisión preventiva se habían o no cometido durante el mandato del presidente. Y César San Martín sabe, y los 4 colegas más de él, no míos, que el mandato presidencial comenzó el 28 de julio del año 2021 y que fue asumido por Pedro Castillo Terrones. César San Martín. ¿Y cuándo terminó? Ojo, durante el mandato, ya tiene que haber terminado. Terminó con una resolución apócrifa, ilegal, antirreglamentaria, inconstitucional
y delictiva llamada resolución de vacancia, en donde se dice por la causal de incapacidad moral permanente. ¿Acaso en la parte resolutiva de esta resolución se habla del grado de tentativa de golpe de Estado? ¿Acaso se habla de que decretó, de que ordenó, de que constituyó? No, nada de eso. Se dice pretendió, tuvo la intención. Como ven, no hay acuerdo de consuno entre los miembros de esta organización. Cada uno se ha disparado a su modo, pero ¿es resolución de vacancia esta reseñada? Jamás. Don César, usted que sabe más derecho penal que yo, para que haya una resolución de vacancia como momento final, tiene que haber un comienzo y tiene que haber un procedimiento entre el comienzo y ese fin. Ese procedimiento no lo regula su constitución política. Ese procedimiento no se regula en ninguna ley. Ese procedimiento no se regula en ningún código de los que usted como juez supremo aplica. Ni ese procedimiento se encuentra en el recurso de casación que usted domina mucho. Ese procedimiento, lo reitero, no está en la constitución política y solo está en el reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso que tiene asidero constitucional, porque la Constitución faculta al Congreso dictar su reglamento con fuerza de ley. Y solo las normas de ese reglamento son aplicables por cada uno de los 130 congresistas, salvo, claro, por el presidente del Congreso, porque él es militar, él es el de Acomarca, él es el de Putis, él es el héroe de Chavín de Huanta. Por lo tanto, no creo que entienda jamás lo que significa fuerza de ley, reglamento del Congreso, y que todo tiene que procederse de acuerdo a ese reglamento que tiene fuerza de ley. Y para llegar a ese final de vacancia, tiene que haber una demanda, tiene que haber una petición, tiene que haber una solicitud, que en ese reglamento del Congreso se llama moción, César San Martín Castro, moción de vacancia. Y esa moción de vacancia tiene que ser escrita, fundamentada, motivada, como las 100 páginas que tiene la de Patricia Chirinos y de la de Málaga y de los Montoya. Y tiene que ser un documento formal, porque solo existe una moción de vacancia cuando es firmada por un mínimo de 26 congresistas. En este caso, que se dictó la llamada resolución de vacancia, no existe la petición, la demanda, la solicitud, la moción de vacancia y no existe la firma de nadie. Por lo tanto, es una vacancia, es una sentencia final sin demanda y sin procedimiento, porque luego que se presente la moción de vacancia escrita, como la que ya hay y no se ha resuelto hasta hoy, y que tiene 104 páginas, y que el Pleno deba debatir si lo admite o no esa moción de vacancia presentada, después de un arduo debate, en donde pueden hablar los 130 si es que desean. Y después de ese debate del Pleno del Congreso, se resuelve, se acuerda si se admite o no a debate esta moción de vacancia. Y para admitir a debate una moción de vacancia se necesita un mínimo de 52 votos. En este caso no ha habido ningún debate, ninguna votación de 52 congresistas que acuerde la admisión a debate de esa vacancia por un hecho que nadie lo sabía todavía hasta este momento cuál era. Y luego que se admita por 52 votos a debate la moción de vacancia, el Pleno del Congreso tiene que señalar día y hora para el debate y para la votación. El Pleno del Congreso, no José William Zapata, no la Marta Moyano y compañía, no el Muñante que está por ahí, no otras gentes hablantinas que mejor no recordar su nombre, no, tampoco la directiva del Congreso. Lo dice el artículo 89A, inciso C, te reitero, César San Martín Castro,
lee el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso. Allí encontrarás que la Junta Directiva no puede señalar una sesión, ni los portavoces, ni por unanimidad esta Junta de portavoces. El Pleno del Congreso tiene que señalar el día de la sesión, no antes del tercer día y no después del 10º de admitida a debate la moción de vacancia. Aquí no hubo nada de eso. Y cuando el Pleno del Congreso quisiera, por algún hecho espeluznante, urticante, señalar antes del tercer día, como es este caso, tiene que, para señalar antes del tercero, que puede ser al segundo, al primero, o que puede ser 2 horas después de los hechos, tiene que en ese caso recibir la aprobación de las 4/5 partes del número legal de congresistas. César San Martín Castro, si tu memoria calculadora te falla, 4/5 partes del número total de congresistas es igual a 104 votos. 4/5 de 130 da 104. Y tú que lo sabes bien, César San Martín Castro, a ti me refiero porque tú eres el guía de la organización, solo hubo o 101 o 102 votos, por lo tanto, no pudieron ni siquiera señalar día y hora para las 12 del día, como en efecto lo señalaron, no por acuerdo del Pleno, sino de la Junta de Portavoces o de William Zapata, aconsejado por los militares, que son como él, claro, como William Zapata, otro militar, por los cuentos, ¿no? Por los que habla, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? Cuadriculados. Y 4/5 era para señalar la fecha antes del tercero. Recuerden que aquí estamos hablando que se citó para las 12 del día, porque a las 11:40 ya se había leído el mensaje, ¿no? Pero había, recuerden, una tercera moción de vacancia ya en trámite que había llegado a su momento final, y ese día 7 se debía debatir y votar a las 3 de la tarde. Eso quedó de lado. Nunca se debatió ni votó esa de las 3 de la tarde. Solo José William Zapata y la Moyano y el Muñante señalaron una sesión adelantada para las 12 del día. Para esa sesión adelantada para las 12 del día tuvo que acordarlo el Pleno 89AC, el Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso debió, en su mismo número, no solo señalar la fecha 12 del día, sino el debate. O sea, 4/5 deben acordar si hay debate o no. Y 4/5 deben votar. 4/5 deben votar. Y aquí no hubo una votación de 104, sino de 101 o 102. Por lo tanto, no ha habido vacancia debidamente ni debatida ni votada. Ni debatida, ¿por qué? Ustedes son testigos presenciales de esa sesión de las 12 del día. Lo primero que hizo José William Zapata, el de Ajomarca, presentó una resolución de vacancia, no moción, no admisión a debate, una resolución que la leyó. Declárase la permanente incapacidad moral, por permanente incapacidad moral, la vacancia de la presidencia. Eso no es un texto de moción. ¿Dónde está el hecho? Que no solo tiene que haber hecho, tiene que haber hechos documentados. No lo dice Guillermo Rivera Díaz, lo dice el reglamento del Congreso. Para presentar una moción tiene que acreditarse los hechos y los documentos que demuestren esos hechos. ¿Cuál es el documento que presentó José William Zapata al iniciar la sesión? Fue un proyecto de resolución de vacancia. Y dijo, si es que ustedes quieren debatir, pues le puedo conceder unos 2 minutos a quien lo estime conveniente. Nadie de los 130 levantó la mano para debatir, para hablar.
se mordieron la lengua. Nadie dijo esta boca es mía. Ni siquiera los de Perú Libre, ni siquiera los de Bermejo, ni siquiera los de Betsy Chávez, ni siquiera los que siguen a Aníbal Torres Vázquez. Nadie abrió su boca. Nadie dijo ni un segundo, ni 10, ni 20, ni 50 segundos de posición para un debate. Todos se callaron y luego se pasó a votación. Como nadie usó la palabra votación inmediata, dijo José William Zapata. Ahí salió la votación inmediata, 101 o 102. Y esos no son 104 que estaban obligados a respetar el reglamento del Congreso, porque ningún congresista puede votar si es que el reglamento del Congreso no lo autoriza. Ninguna junta directiva puede señalar una sesión para vacancia porque el reglamento no la autoriza. El reglamento tiene que ser respetado escrupulosamente, del mismo modo que un juez penal como San Martín no puede crear un delito porque tiene que respetar el delito preexistente, ley previa. Por eso es que prevarica y por eso es que lo deben denunciar por prevaricato y el de organización criminal, ¿no? Del mismo modo, los congresistas, ni todos por unanimidad, pueden modificar el Congreso en ese momento, modificar el reglamento en ese momento y votar de acuerdo a ese reglamento imaginario, subjetivo, personalísimo. No, ellos tienen que respetar el reglamento del Congreso porque ellos mismos lo aprobaron y ellos mismos lo violaron porque votaron una vacancia, entre comillas, sin moción de vacancia, sin admisión a trámite, sin debate y sin haber citado al vacado, a Pedro Castillo Terrones, y sin haber citado a los que ya fueron acreditados como defensores de él. Fueron acreditados como defensores de él Benji Espinosa, que dice que ha habido golpe de Estado, y el doctor, otro más, no, y 4 ministros, porque iban a hacer la defensa. Ninguno de ellos fue citado para la sesión de las 12 del día. Entonces, aquí hubo una resolución de vacancia sin moción, sin admisión a trámite, sin citación del vacado y sin citación de la defensa. Y solo con una resolución sin la cantidad suficiente de votos establecidos por el reglamento y no por Guillermo Olivera Díaz. Pero la resolución que dicta la detención preliminar y la que dicta la prisión preventiva, ¿acaso se ha ocupado de calificar esta resolución del Congreso, que es un cuerpo normativo? Por favor, no es un elemento de convicción, por favor, no es una prueba documental, no, es una norma. Integra el cuerpo normativo como integra el reglamento del Congreso, el cuerpo normativo, y todos los decretos supremos y resoluciones supremas y resoluciones ministeriales y la Constitución y los códigos, todos son el cuerpo normativo, y ese cuerpo normativo es el que debe respetarse, y en este caso se zurraron todos por unanimidad, no solo los del Congreso, sino la fiscala de la Nación, por cuantas cosas yo tengo que referir en mi monólogo. La fiscal de la Nación se encuentra impedida, prohibida en forma escrita, de pasar a investigación preparatoria una investigación preliminar respecto del presidente en funciones. Lo ha dicho el juez Juan Carlos Checley Soria. Lo ha dicho N veces por escrito a la fiscal de la Nación. Pero, ¿y entonces por qué validó la investigación preparatoria que el mismo juez a la fiscal le había prohibido? Y no le había prohibido porque es Juan Carlos Checley Soria, no. Porque la Constitución política en el artículo 117 solo se permite pasar a investigación preparatoria, acusar, detener preliminarmente o en prisión preventiva por traición a la patria, por impedir elecciones, por impedir el funcionamiento de los órganos electorales y por
disolver el Congreso, disolver. Pero la resolución del Congreso dice pretendió disolver, tuvo la intención, pero no lo consumó. Y lo dice el mismo San Martín en su resolución escrita de detención preliminar. Pero, señor, ¿por qué entonces lo que era tentativa para el mismo San Martín Castro resulta que en la prisión preventiva ya pasó delito consumado? Eso es ordenó, eso es decretó y eso es constituyó un gobierno de excepción. No, esto es realmente prevaricato porque está contra el sentido expreso de la ley constitucional que solo faculta apresar, por ejemplo, a quien haya pues cometido los delitos que estoy reseñando en el artículo 117 y no, nunca, el de rebelión, el de conspiración, el de abuso de autoridad y el de contra la paz pública. Ninguno de esos cuatro se encuentran autorizados por el mandato constitucional del numeral 117 para pasar a investigación preparatoria y detener en prisión preventiva por 18 meses. Peor, cuando ha habido una resolución de vacancia sin procedimiento alguno. Entonces, el juez César San Martín le preguntó en la audiencia que estuve soportándola durante todo el tiempo de principio a fin, le dijo: señor abogado, ¿y ha sido cuestionado la vacancia? Cuestionada la vacancia. ¿Y ha sido cuestionada la ausencia de antejuicio? Y el pobre abogado, que parece que no entendió en dónde está parado, ni el sentido de la pregunta, dijo: mire, nadie la ha cuestionado, ni la fiscalía, ni nosotros la defensa, me refiero a este doctor Robles, pero el juez cita, y como el juez cita, bueno, por eso es que me estoy refiriendo a eso. No, doctor Robles, cuando no hay antejuicio, aunque nadie lo cuestione, cuando hay una resolución de vacancia sin procedimiento alguno, nadie lo tiene que cuestionar, porque la Corte Suprema tiene la obligación constitucional de saber, de establecer si los delitos motivos de la prisión preventiva fueron cometidos durante o no el mandato del presidente, y no fueron cometidos fuera del mandato porque no hay vacancia, y no fueron cometidos sino durante su mandato. ¿Por qué? Porque él le llevó a las 11:40. Ese mensaje es un delito de comisión instantánea o de consumación instantánea, como el homicidio. Yo no mato durante un mes. Yo disparo, le doy en la frente, lo tumbo, se ensangrenta y muere. Ese es delito de comisión instantánea. Igual es el mensaje de 3 minutos, comisión instantánea. Pero la Suprema entera es competente para validar una investigación preparatoria, para dictar una detención preliminar y para dictar una prisión preventiva por un delito cometido el 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana. Jamás. César San Martín Castro, jamás. Porque se encontraba en funciones a las 11:40 de la mañana. No había habido todavía sesión del Congreso. El Congreso sesionó por ese mensaje leído desde casi la 1 de la tarde, y la votación del último de los 101 o 102 fue a la 1:59 de la tarde. 1:59 de la tarde. Por lo tanto, era presidente formal desde las 11:40 hasta la 1:59 porque no ha habido aún votación. Y entonces, César San Martín, no tienes competencia para haberle dictado prisión preventiva por un delito cometido a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre porque se encontraba en funciones y todavía ni siquiera había sido votada la vacancia, entre comillas. Además,
Se votó a la 1:59, es decir, 2 de la tarde, y se publicó a manu militari.